Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo Ropa. Hoy día vamos a realizar esta linda blusa. Miren, me voy a acercar para que vean un poco el punto. Le vamos a hacer también estas manguitas. Es muy fácil y rápida de realizar. Yo he utilizado 150 gramos para una talla S. Igual, si la hacen en una talla M, L o XL o otra talla, en la cajita de información les voy a dejar las medidas para que lo puedan hacer en diferentes tallas. Al comienzo del video también les voy a explicar cómo hacer una muestra para que ustedes lo puedan hacer del ancho y del largo que ustedes deseen. Así que espero que les guste. Si es así, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció y de suscribirse al canal. Así que comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta blusa, yo he utilizado este hilo de algodón, es de esta marca, revés derecho. Dice cotón y dice 100% algodón. En la etiqueta me recomienda tejer con un crochet número 3. Y yo he utilizado este de aquí, que es de 4.5 milímetros. O sea, un número y medio más del que me recomienda la etiqueta. Este algodón de acá, como dice la etiqueta, es de 4 hebras. Y cuando lo he medido es de 2 milímetros de grosor. En total he utilizado 150 gramos. Para una talla S, depende de la talla que ustedes lo vayan a realizar. Igual acá en la cajita de información le dejo las medidas para las diferentes tallas. Y siempre les recomiendo que se guíen de una blusa que les quede bien, para que así sea mejor lo que es el tamaño del ancho y del largo, ¿ya? Otra cosa que vamos a necesitar son marcador de puntos, aguja lanera, tijeras y una cinta métrica o centímetro. Y otra cosa, ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan, el que consigan, así sea hilo de algodón o hilo acrílico, porque igual yo al comienzo del video les voy a enseñar a hacer una muestra, y con esa muestra ya se van a poder guiar cuántas cadenas tienen que empezar para poder hacerlo del ancho y del largo que ustedes deseen, así que no importa el material que tengan, ¿ya? Así que esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos con nuestro tutorial. Lo primero que vamos a hacer es tejer una muestra, o sea, un cuadrado pequeño que más o menos nos mida 10 por 10, y así poder sacar la medida y saber cuántas cadenas vamos a necesitar de acuerdo al ancho y al largo de nuestra talla, ¿ya? Siempre les digo, no importa con qué hilo ustedes vayan a tejer el grosor ni con qué crochet, si es que no encuentran el mismo que yo les he mostrado al comienzo, porque haciendo esta muestra ya van a saber ustedes cuántas cadenas tienen que tejer y así poder hacerlo del ancho y del largo que ustedes quieran. Entonces, para comenzar a tejer la muestra, vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Así, de esta manera que ya les había enseñado. En tutoriales anteriores les enseño igual cómo hacer el nudo deslizado, cómo hacer cadenas y todos los demás puntos. Ya, entonces, ahora para tejer nuestra muestra, vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Después de hacer nuestras 20 cadenas, supongamos que necesitamos 20, que va a ser el ancho que necesitamos. Después de tener las cadenas del ancho que vamos a necesitar, vamos a tejer 3 cadenas más, que es para darle altura y poder empezar a hacer puntos altos. Entonces, después de las cadenas, que va a ser el ancho que necesitamos, tejemos 3 más. 1, 2, 3. Acá ya les voy a enseñar cómo se hace el punto, ¿ya? Entonces, retrocedemos 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena vamos a empezar a tejer un punto alto. Y vamos a ir tejiendo en cada cadena un punto alto. Así, de esta manera, hasta llegar al final de las cadenas. Voy a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al final. Y volvemos. Acá ya estoy terminando. Me falta tejer acá en la última cadena mi punto alto.
y esta sería la primera vuelta, que es en puntos altos. La segunda vuelta vamos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a empezar a tejer puntos altos dobles separados de una cadena. Por eso hemos subido con 5, porque 4 cadenas cuentan como un punto alto doble y la quinta es la separación, ya. Así que ahora vamos a tejer puntos altos dobles. Los puntos altos dobles es agarrando 2 lazadas así, y acá abajo vamos a dejar un punto. En el siguiente vamos a empezar a tejer un punto alto doble. Ahora vamos a hacer una cadena y volvemos a hacer otro punto alto doble, dejamos un punto. En el siguiente tejemos un punto alto doble, volvemos a hacer una cadena, agarramos 2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente volvemos a tejer un punto alto doble. Miren, ven, este punto queda así alargado y hace que se formen como estos rectángulos. Volvamos a repetir por última vez. Hacemos una cadena, 2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente vamos a tejer un punto alto doble. Voy a tejer así hasta llegar al último punto y volvemos. Miren, ya estoy llegando al final. Acá me toca hacer una cadena y voy a hacer un punto alto doble. Quiero que acá miren, acá voy a dejar este punto y en el siguiente, que sería donde hemos hecho las cadenas, ahí también tienen que terminar con su punto, ¿ya? Por eso es que nos queda uno, y en el siguiente sería en la tercera cadena que hicimos en la anterior vuelta. Ahí en las cadenas vamos a entrar y vamos a tejer nuestro punto alto doble, y de esa manera tendríamos la segunda vuelta. Esta es la manera que vamos a tejer: una vuelta en puntos altos y una vuelta en puntos altos dobles, dejando una cadena y dejando un espacio abajo, y tejemos el punto alto, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Yo voy a crecer hasta tener más o menos unos 10 centímetros de alto, para después poder medir mi muestra, que es lo mismo que van a hacer ustedes, y saber cuántas cadenas vamos a necesitar de acuerdo al ancho que sea la talla que vamos a hacer. Ya voy a avanzar un poco más. Lo mismo aquí, miren, que ya sería mi tercera vuelta. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a voltear y vamos a tejer puntos altos de nuevo. ¿Y dónde vamos a tejer los puntos altos? Así, miren, aquí adentro del agujero tejemos un punto alto. Encima de este punto alto doble tejemos también un punto alto. Aquí adentro del agujero un punto alto. Encima de este punto alto doble un punto alto. Adentro del agujero un punto alto. Acá encima del punto alto doble un punto alto. De esa manera vamos a tejer los puntos altos, ¿ya? O sea, siempre encima del punto alto doble, adentro del agujero, encima del punto alto doble, adentro del agujero, así hasta el final. Voy a terminar y les vuelvo a mostrar la siguiente vuelta para que les quede claro. Miren, acá ya estoy terminando la tercera vuelta. Les quería mostrar aquí igual, adentro del último agujero hacemos nuestro punto alto, y encima de estas cadenas con las que comenzamos en la vuelta anterior, ahí vamos a hacer el último punto alto. Contamos 1, 2, 3. En la cuarta cadena vamos a hacer el punto alto. Ese sería el último, ¿ya? Ahora, para empezar la cuarta vuelta o la cuarta fila, vamos a subir con 5 cadenas. Ya saben que ahora nos toca esta vuelta de puntos altos dobles, entonces subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos, hacemos 2 lazadas, dejamos aquí un punto. En el siguiente vamos a hacer el punto alto doble. ¿Ven? Ahora hacemos una cadena,
2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente tejemos nuestro punto alto doble. Hacemos una cadena, 2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente tejemos nuestro punto alto doble, ¿ven? Y de eso se trata esta puntada que vamos a tejer toda la blusa, ¿ven? Una vuelta o una fila de puntos altos, una fila de puntos altos dobles, dejando una cadena y un espacio abajo, y de nuevo puntos altos, de nuevo vamos a hacer puntos altos dobles y así vamos a ir intercalando una fila de puntos altos y una fila de puntos altos dobles hasta tener la altura que necesitemos. Yo voy a seguir avanzando hasta tener 10 centímetros y vuelvo para medirlo y enseñarles cómo van a medir ustedes y cuántas cadenas van a necesitar. Miren, yo ya avancé más mi muestra. Me mide hasta un poco más de 10 centímetros por el punto que es grande. Pero lo que yo primero quiero saber es cuántos puntos necesito para saber el ancho. Así que ya saben que hemos tejido 20 cadenas más 3 de altura, entonces 10 centímetros me dan hasta aquí. Vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya sé que en 10 centímetros me entran 17 puntos. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito tejer 17 puntos para que me den 10 centímetros. Si yo me lo voy a hacer en una talla S y una talla S me mide 40 centímetros de ancho, igual yo les voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción las tallas, la talla S, M, L, XL, para que ustedes más o menos se guíen. Pero igual siempre les recomiendo que si ustedes se lo van a hacer para ustedes o para otra persona, háganlo con las medidas de la otra persona. O midan una blusa que a ustedes les quede bien, miden el ancho y de acuerdo a ese ancho se guían, es lo mejor. Ya entonces, miren, aquí ustedes saben que en 17 centímetros, perdón, 17 cadenas hacen 10 centímetros. Entonces yo necesito 40 centímetros. Tendría que multiplicar 17 cadenas por 4, porque son 4 veces 17 para que me midan los 40 centímetros que necesito. Entonces me da 68. ¿Qué quiere decir? Que necesito tejer 68 cadenas. Entonces voy a tejer mis 68 cadenas que miden 40 centímetros más las 3 cadenas de altura. Ya entonces ustedes van a hacer su muestra para saber cuánto mide de acuerdo a la medida que ustedes deseen. Hacen las cadenas que necesitan y le suman 3 cadenas de altura para que empiecen a hacer sus puntos altos. Ya entonces, como ya sabemos cómo hacerlo, ahora vamos a tejer. Vamos a tejer haciendo las cadenas, vamos a tejer así una vuelta en puntos altos dobles hasta tener la altura que necesitemos y volvemos. Miren, yo ya he tejido acá mis cadenas que necesitaba para tener mis 40 centímetros de ancho. He tejido hasta el largo que yo quiero, que en mi caso son 45 centímetros de largo que yo quiero. Ya llegué acá hasta los 45 centímetros. Y si ustedes desean, lo hacen más largo, más corto, como ustedes deseen. Acá ya estoy terminando. Miren, aquí ya tejí mi último punto alto. La última fila que van a tejer la hacen ahí en punto alto. Entonces acá ya terminé y lo que yo voy a hacer es hacer una cadena y vamos a dejar una hebra un poco larga que nos va a servir para coser la parte del hombro. Ya entonces dejamos ahí hebra, cortamos, jalamos ahí para que se forme un nudo. Y miren, de esta vamos a hacer 2 piezas iguales, 2 iguales, porque una va a ser la parte del delantero y la otra va a ser la espalda. Yo acá ya tejí mis 2 piezas, miren, acá tengo la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Ya, entonces para unir las partes, lo primero que vamos a hacer es unir la parte de los hombros.
y vamos a ponerlo así. Y en los hombros vamos a dejar 7 centímetros, ¿ya? 7 centímetros, que sería hasta acá. Voy a poner ahí mi marcador, porque sé que hasta ahí lo tengo que coser. Y de esta parte lo mismo. Voy a medir mis 7 centímetros. Ya sé que acá tengo que poner el marcador para coser ahí también hasta esa parte. La parte del medio va a ser la parte del cuello, y aquí a los costados le vamos a dejar, para la abertura donde va a ir nuestro brazo, vamos a dejar unos 22 centímetros. Entonces yo sé que es hasta aquí 22 centímetros. Le voy a colocar mi marcador, y del otro lado también voy a dejar 22 centímetros. Y de acá para abajo vamos a coser dejando aquí los 22 centímetros para nuestro brazo. Esto en una talla S. Si ustedes la hacen en una talla M, por ejemplo, pueden dejar 23 centímetros, en una talla L 24, y así sucesivamente. Ya por eso siempre guíense de otra blusa más o menos que le quede bien donde entra el brazo, para que sepan. Yo les estoy dando algunas referencias, ¿ya? Entonces ahora voy a coser, les voy a mostrar cómo, para poder terminar nuestra blusa y hacerle el borde de las mangas. Miren, para unirlo, para coser acá la parte de los hombros y la parte de los costados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unirlo con puntos deslizados. Recuerdan que acá en el hombro dejamos hebra para poder unirlo. Entonces lo que vamos a hacer, estas son las dos partes, lo vamos a juntar. Vamos a ingresar ahí por el primer punto, y también agarramos el primer punto del otro lado. Y con esta hebra que dejamos, pasamos, hacemos una cadena y nos seguimos al siguiente punto. Agarramos un punto de este lado, un punto del otro lado, y hacemos un punto deslizado. Volvemos a agarrar un punto de un lado, el punto del otro lado, y hacemos un punto deslizado. Así lo vamos a ir uniendo, agarrando un punto de cada lado y lo unimos con un punto deslizado. Ya de esa manera lo vamos a unir con puntos deslizados hasta llegar acá al final donde hemos marcado, que serían los 7 centímetros del hombro. Voy a terminar hasta acá y les muestro. Miren, ya terminé, llegué justo hasta aquí, un punto antes del marcador. Ahora vamos a hacer una cadena y jalamos para que se haga un nudo. Ya podemos sacar el marcador, y esta hebra la vamos a esconder con la aguja lanera. Vamos a esconderla entre los puntos. Miren, yo la escondo así, de esta manera. Voy retrocediendo por acá por los puntos. Así. Así lo van metiendo así por un punto, como retrocediendo. De ahí avanzo de nuevo, retrocedo, y así voy pasando para que quede como bien asegurada esa hebra. Y corto la hebra que nos sobra. Y de esa manera quedaría unida la parte del hombro. Lo mismo he hecho en este lado de este hombro, y también acá al costado, dejando, recuerdan, aquí 22 centímetros si es talla S, si es talla M 23, si es talla L 24, y así. Pero ya cosí de la misma manera, he unido este lado de acá y también el otro lado. Ya, ahora lo que vamos a hacer, miren, en este lado de aquí yo ya le tejí la manga. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer la otra manga, para que ya podamos terminar nuestra blusa. Para coser la manga, como estamos al lado del revés donde hemos cosido, vamos a poner la blusa al lado derecho, al derecho, para empezar a coser la manga, a tejer la manga. Y acá con el hilo, lo primero que vamos a hacer es agarrar el crochet y hacer un nudo deslizado. Ahí ya tenemos la cadenita. Y aquí miren, esta es la manga,
La hemos unido hasta esta altura. Y acá ven que se notan los puntos altos y los puntos altos dobles. Entonces lo que hacemos aquí, ingresar aquí donde están los puntos altos. Vamos a ingresar aquí, miren. Mejor ingresamos acá, adentro del agujero de el primer punto alto que se nos presenta. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y adentro de ese mismo punto alto vamos a hacer otro punto alto. Pero vamos a aprovechar en esconder esta hebra con la que hemos iniciado el nudo deslizado. Para ir escondiéndola. Entonces tejemos y vamos escondiendo esa hebra. Entonces acá dentro de este punto alto hemos tejido 2. Porque las 3 cadenas van a contar como un punto alto. Ahora se nos presenta este agujero de acá que es del punto alto doble. Aquí adentro vamos a tejer 3 puntos altos, ya, y aprovechamos en esconder esta hebra, la agarramos ahí y vamos tejiendo encima. Entonces ahí hacemos un punto alto, 2 y 3 puntos altos. Ahora nos pasamos al siguiente agujero que sería el del punto alto, y adentro de ese agujero vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Nos pasamos al siguiente que sería el punto alto doble y hacemos 3 puntos altos. No se preocupen por esta hebra que nos queda, de ahí la vamos a cortar, ¿ya? Para que quede ahí bien escondida. Bueno, acá hacemos 3, entonces ahí voy 2, 3. Seguimos y nos tocaría de nuevo el punto alto. Adentro de ese agujero vamos a hacer 2 puntos altos. Y en el siguiente, que es el agujero más grande donde está el punto alto doble, vamos a hacer 3 puntos altos adentro. 1, 2 y 3. ¿Ven? De esa manera, aquí donde están los puntos altos en el agujero hacemos 2 y donde están los puntos altos dobles hacemos 3 puntos altos adentro. Voy a seguir avanzando hasta llegar acá a la parte de arriba donde está el hombro y volvemos. Miren, ya llegué a la parte de arriba acá del hombro y ven que acá está el punto alto, pero como lo hemos unido por acá, hemos cosido, de nuevo se nos va a presentar un punto alto acá y no hay problema, ahí vamos a hacer igual 2 puntos altos adentro de ese agujero y ya después sigue la secuencia del agujero del punto alto doble. Ahí seguimos haciendo 3 puntos altos adentro, 1, 2 y 3, y aquí en el punto alto en ese agujero hacemos 2. De esa manera vamos a tejer hasta dar toda la vuelta a la manga, ya haciendo acá 3 puntos altos y acá 2, 3, 2, así hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Miren, ya terminé acá en el último agujero que tengo puntos altos y lo voy a unir aquí donde están las cadenas con las que empezamos. Vamos a unirlo ahí con un punto deslizado. Y la segunda vuelta vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la blusa. Vamos a hacer puntos altos dobles en la segunda fila que nos tocaría. Entonces primero subimos con 5 cadenas, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a voltear el tejido así. Y hacemos las 2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente tejemos nuestro punto alto doble. Hacemos una cadena, 2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente, aquí, hacemos nuestro punto alto doble. Volvemos a hacer una cadena, hacemos 2 lazadas, dejamos un punto y en el siguiente tejemos nuestro punto alto doble. De esa manera vamos a tejer por toda la vuelta de la manga hasta llegar de nuevo acá al final y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando
y ven que acá abajo solo me queda un punto y aquí ya me sigue las cadenas con las que he comenzado. Lo que vamos a hacer es hacer la cadena y ya no voy a hacer el punto alto doble porque voy a juntarlo con estas 3 cadenas. Ya, entonces aquí en las cadenas voy a hacer un punto deslizado y así terminaría, y ahí se va a formar igual el rectángulo o cuadrado. Voy a volver a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a seguir la misma secuencia, haciendo un punto alto adentro del agujero, un punto alto adentro o encima del otro punto alto doble, un punto alto adentro del agujero, un punto alto encima del punto alto doble, y así como hemos tejido toda la blusa. Vamos a tejer hileras. Miren, acá en esta manga les voy a mostrar. Yo he tejido, miren, empecé con la hilera o la fila de puntos altos, acá los puntos altos dobles, otra más de puntos altos, otra de puntos altos dobles, y terminé con la de puntos altos. Ya, o sea, he tejido 1, 2, 3, 4, 5 filas. Así que vamos a seguir tejiendo hasta tener 5 filas o las filas que ustedes quieran, y volvemos. Miren, acá ya le di las 5 filas, las 5 vueltas, y ya terminé acá haciendo mi punto alto adentro del agujero, y lo voy a unir con este de acá, que son las cadenas con las que hemos empezado, con un punto deslizado, una cadena. Dejo un poco de hebra que voy a esconder adentro del tejido. Ya sabemos cómo esconder la hebra, o escóndanla como ustedes lo hacen, de la mejor manera que sea para ustedes, y de esa manera ya quedaría lista nuestra blusa. Miren, y este sería el resultado de nuestra blusa. Me gustó mucho cómo quedó el punto, miren qué bello, y la parte de las mangas también me gustó. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.